todos los amantes de los K-dramas. Netflix no es un secreto para nadie que se ha convertido en la plataforma preferida para los que siempre estamos buscando una serie coreana que nos atrape. A finales de enero estrenó un drama que ya es tendencia y es la propuesta que les traigo en este vídeo. Me refiero a la serie Cautivar a un Rey, protagonizada por Choo Jung-suk y Shin Se-kyung. Se trata de un drama de época con romance, mucha intriga, tensiones políticas, traiciones que se desenlaza en una compleja historia que hace reflexionar al espectador acerca de cuánto seríamos capaces de entregar o no a cambio de tener poder, si el fin justifica los medios para estabilizar una nación y hasta dónde se puede llegar por venganza. Les adelanto que esta es una serie cuyos personajes protagónicos son bastante impredecibles, ya que después de llegar al capítulo 10, el espectador aún no queda claro de quiénes son ni cómo piensan verdaderamente, porque ambos son extremadamente calculadores y estratégicos, así que es difícil prever cuáles serán sus nuevos movimientos. La serie se ambienta a finales del siglo XVII, cuando la dinastía Qing, última de China, invade Joseon, lo que hace que el rey Yi-Sung se vea obligado a enviar a su hermano menor, el príncipe Yi-In, al exilio como rehén mientras se establece la nueva dinastía. Mientras el príncipe se encuentra en el destierro, consigue con su inteligencia un mejor trato para él y para otros prisioneros de su tierra. El tiempo pasa y logra ser liberado antes de tiempo, permitiéndole esto retornar a encontrarse con su hermano. Sin embargo, las cosas no son como antes, se encuentra con un contexto de tensión en la corte. Su hermano desconfía de él por influencia de su familia política, a quien le conviene tener un títere en el poder, y otro bando persuade a Yi-Min a tomar la corona como única forma de salvar al reino. Y eso en la época implica matar a posibles enemigos, lo que deja al protagonista sin el apoyo de su hermano y lejos del palacio. El príncipe es excelente en el Badoo, el juego de tablero conocido actualmente como el Go, y mientras deambula por las cercanías, conoce a un jugador que llama su atención, Kang Hee-soo, una enigmática mujer que suele disfrazarse de hombre para poder competir y apostar. Con su identidad oculta, el supuesto chico es el mejor jugador de Badoo de Joseon, y solo ha sido vencido por su propio padre. Entre ambos se crea una unión muy especial que trasciende las partidas y aunque la denominan una amistad, es evidente de que se sienten atraídos el uno por el otro. Pero esta relación emergente termina cuando el príncipe asciende accidentadamente al trono después de que su hermano es asesinado misteriosamente por envenenamiento. Es ahí cuando el hombre que nos mostraban en los primeros capítulos como una persona valerosa, de palabra, justa, audaz, con liderazgo, pasa a dejarnos paralizados con el giro inesperado que da su personaje, transformándose en un rey fuerte externamente, despiadado, egoísta y desequilibrado, pero en el fondo bastante vulnerable, ya que no tiene a nadie a su alrededor en quien pueda confiar, ni siquiera en su madre, la reina viuda, por lo que está siempre en peligro, albergando un gran vacío dentro de él a pesar del poder con el que cuenta. Comienza su reinado con una inevitable estela de sangre, tragedia que alcanza a la persona que fue en algún momento su mejor amigo. Debido a esto, Hee-soo comienza a planificar estratégicamente su venganza, convirtiéndose en espía con el objetivo de destruir al rey. Pero sin percatarse, su sed de venganza se va convirtiendo en amor, al estar en una posición muy cercana a él. Esto generará en ella un conflicto de tipo ambivalente al quererlo y odiarlo al mismo tiempo, lo cual le hará tomar una postura en el desarrollo de esta serie. ¿Seguirá con su venganza hasta el final o la detendrá por sus sentimientos de amor hacia el rey? Considero que las acciones que tenga el rey van a jugar un papel crucial en su decisión, y cualquiera que ésta sea la va a conllevar a ganarse nuevos enemigos. La fuerte tensión romántica se combinará con nuevas intrigas por el poder. Esta serie ha cautivado al público no solo por su excelente trama, sino también por incorporar la representación de diversas tradiciones históricas de la cultura coreana que aportan aún más valor al desarrollo de estos sucesos. Cuenta con un total de 16 episodios que debutan a razón de 2 entregas por semana. Es un drama bien interesante, con personajes bastante profundos y con muchísimos giros del guión. Escriban en los comentarios si están viendo esta serie o no y qué les parece. No olviden suscribirse al canal y dar like. Muchas gracias.